Bienvenidos amigos. ¿Sabías que el cerebro de Vladimir Ilich Lenin fue cortado en 30.000 rebanadas y conservado en formol para investigar y hallar el origen de la genialidad? Vamos, que te lo voy a contar. 100 años después de su muerte, Lenin, el padre de la llamada revolución bolchevique, sigue expuesto embalsamado en la Plaza Roja, pero su legado languidece en la sociedad rusa, sobre todo después de que el presidente Vladimir Putin le reprochara haber inventado Ucrania. Claro, esto es en referencia a algo que dijo Putin 2 o 3 días después del 24 de febrero de 1922, cuando se inició la ofensiva contra Ucrania, y él negó en un discurso la realidad de la nación ucraniana y acusó a Lenin de haber inventado Ucrania al fundar la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Este 21 de enero de 2004 es el centenario de la muerte de este hombre que, según pude ver en estos días, y precisamente a partir del día 21, pasó sin muchas penas, sin muchas glorias, como decimos en buen término popular, por debajo de la mesa, puesto que se habla en algunos sitios, se hace una ligera reseña de una ceremonia en la que realmente asistieron muy pocas personas allí a la zona del Kremlin donde él está embalsamado, y lógicamente esto pues solo en algunos casos se convirtió en un motivo de investigación y de recordación de otros sucesos relacionados con la vida de este personaje, y específicamente con lo que algunos consideraron genialidad en él, y una razón por la cual decidieron pues buscar, investigar y analizar qué pasó con ese cerebro que fue rebanado en 30.000 rebanadas, si valga la redundancia, para investigarlo y buscar el origen de lo que, a la hora de su muerte, muchos consideraron genialidad. Asimismo es. Lenin fue considerado un genio, un hombre con un talento extraordinario, y precisamente pues hubo una serie de pasos y una serie de acciones para investigar su cerebro y buscar allí en su cerebro qué pudiera haber en él que permitiera, según los historiadores, según los científicos de hace ya casi 100 años, en la mente, en el cerebro de este hombre. Ustedes saben que un cerebro no tiene, no, o sea, convertir en 30.000 rebanadas el cerebro de un ser humano es, como dijéramos así por ahí, convertirlo en picadillo. Pero bueno, vamos a ver qué ha pasado con esta intención que surgió y que ahora, al cumplirse 100 años, algunos periodistas, algunos investigadores han tratado de esclarecer. La historia del cerebro de Lenin comienza con una propuesta al Politburó de parte del ministro de Salud Nikolai Semashko y del asistente personal de Stalin, Iván Tostuka, para exportar el órgano a Berlín, Alemania, para su estudio. Y esto lo dijo el historiador estadounidense Paul Roderick Gregory, y yo estoy citando un artículo que ha sido publicado en bbc.com y que ustedes pueden ir allí a la Frontera Transparentes, y yo le dejo el enlace por si lo quieren leer completo. Es extenso, no lo voy a decir completo aquí, porque aquí nos vamos a detener específicamente en este dato de qué pasó con el cerebro rebanado. El experto, que también escribió el libro El cerebro de Lenin y otras historias de los archivos secretos soviéticos, precisó que para el momento del fallecimiento del dirigente, Rusia carecía de neurocientíficos, y por ello las autoridades soviéticas invitaron al médico alemán Oskar Bock, quien vivió de 1870 a 1959, para que analizara el órgano, que había sido colocado en formaldehído. Y esto después que le hicieron la autopsia a Lenin.
Bock era un reconocido neurólogo que fundó y dirigió el Instituto para la Investigación de Cerebro Emperador Guillermo, que hoy se llama Sociedad Max Planck, una prestigiosa organización que agrupa a varios científicos germanos. Y en esos tiempos se invita a este hombre porque Alemania tenía el mejor nivel científico de la época y tenía la mayor cantidad de premios Nobel. De ahí que esa era la importancia de buscar personal de esa categoría para investigar la genialidad del cerebro de Lenin. Y aunque Bock tuvo algunas reticencias en el momento de aceptar la tarea, el gobierno alemán lo instó a hacerlo. Cita esto José Ramón Alonso, un neurobiólogo de la Universidad de Salamanca, España, que habló con la BBC sobre el tema. En ese momento en que a este hombre le propusieron eso a Alemania, a la propia Alemania le interesaba mantener buenas relaciones con la URSS para sortear a través de este país las sanciones que le impedían desarrollar armamento luego de la Primera Guerra Mundial, dijo el experto, que, pues estudió el asunto para su libro. Sin embargo, el plan de llevar el cerebro de Lenin a Berlín fue abortado. ¿Saben por qué? Porque a Stalin no le gustó la idea de que un extranjero estuviera involucrado en ese proceso porque Stalin no lo podía controlar. Y entonces, pues por esa razón hubo que hacer un alto. Pese a esas objeciones, entonces a Bock se le terminó pidiendo que participara en la investigación y se le dio una de las 30.953 partes en las que fueron divididos los sesos del fallecido líder, la cual pudo llevarse a su laboratorio en Alemania para estudiar. A cambio de que el alemán se llevara ese pedacito de picadillo, Moscú le pidió al experto germano que formara a médicos rusos en el campo de la neurociencia y que dirigiera la creación del Instituto Ruso del Cerebro, que hoy se llama Academia Rusa de Ciencias Médicas. Años después, los enfrentamientos que Bock tuvo con el régimen nazi no solo le costaron sus cargos en Alemania, sino también que le ofrecieron a Stalin la excusa para prescindir de él, dice este historiador estadounidense que escribió ese libro. Quiere decir, le dieron el pedacito, pero después cuando empezaron los problemas con el régimen que había en Alemania, pues ya ahí la situación se puso tensa. Los recelos soviéticos parecieron lógicos, parecieron plausibles, y en la década de los 30, desde el Tercer Reich aseguraron que Lenin era un enfermo y que sus sesos lucían como un queso suizo. Imagínense ustedes cómo se habrá puesto Stalin. Por eso, ya cuando estaba al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Moscú lanzó una operación secreta para rescatar la muestra que tenía en sus manos Bock, el científico, y pues regresarla a casa, porque los historiadores consideran, después de hacer todo este análisis y toda esta investigación, que los soviéticos temían que el pedacito de cerebro fuera a caer en manos de los estadounidenses y estos pudieran utilizarla para desprestigiar a Lenin, diciendo que padeció de sífilis o que no era ningún genio. Amigos, esto es fuerte. Pues seguimos. A finales de la década de 1920, Bock presentó los resultados preliminares de sus estudios en una serie de conferencias en Europa y allí afirmó que las neuronas piramidales de la capa 3 de la corteza cerebral de Lenin eran excepcionalmente grandes y numerosas. Para el neurólogo alemán esto desde luego explicaba la mente ágil del fallecido dirigente y su capacidad de relacionar ideas con gran rapidez, así como su sentido de la realidad, por lo que llamó a Lenin atleta del pensamiento asociativo.
Aunque a primera vista el experto dio a Moscú lo que buscaba, algunos dirigentes soviéticos no se mostraron satisfechos. ¿Cuál es la razón? Otros especialistas de la época sostenían que las neuronas piramidales grandes y numerosas también eran características de retraso mental. Y esto lo advirtió un dirigente comunista a Stalin en un informe. O sea, que había mucho más detrás del telón de lo que Stalin dijo, que tenía miedo que cayera en manos de, porque al pasarle este dato, bueno, pues lógicamente, o era muy inteligente o era medio anormal. Los hallazgos del señor Bock han sido muy criticados porque se cree que él les dijo a los rusos lo que querían oír, que el cerebro de Lenin era único y excepcional, afirmó este historiador e investigador. Las autoridades soviéticas sostenían que Lenin era el más grande de los genios y esperaban que su cerebro tuviera características especiales y que hubiese algo distinguible que permitiese decir que no era como cualquier otro ser humano. Según este investigador, Bock, él creía que había nexos directos entre una estructura, o sea, tamaño y forma del cerebro y la inteligencia de las personas. Hasta aquí llegamos en esta parte que tiene que ver con las consideraciones de Bock. Ahora, estas son otras cuestiones que es importante que compartamos y que precisamente forman parte de todo este trabajo que hicieron en la bbc.com y es a partir del que yo estoy conversando con ustedes aquí hoy y lógicamente republicaron en estos días varios medios cuando fueron a hablar de toda esta historia del centenario de Lenin y recordaron esto. Una persona que defendió el uso del terror para controlar a las masas o que vivió de su madre hasta que ella falleció, ¿puede ser considerado superior intelectualmente hablando? Se pregunta el autor de este reportaje. Los biógrafos soviéticos ignoraron lo primero y resaltaron que la gran memoria de Lenin le permitió dominar 7 idiomas y ser capaz de escribir un artículo para un periódico en apenas una hora. Fíjense, ya aquí empezamos entonces a lo que tenían en cuenta los biógrafos soviéticos cuando fueron a hablar de este personaje, del que no tuvieron en cuenta que, bueno, pues defendió el terror para el control de las masas y abusó porque vivió de su madre, fue un mantenido, no trabajó. Las investigaciones para hallar la raíz de la genialidad del líder bolchevique se prolongaron por más de una década, pues hubo que comenzar a recabar otros cerebros para que los expertos pudieran compararlos con el del fallecido revolucionario, explicaron los entrevistados. Esa es la razón por la cual en los estantes de la Academia de Ciencias Médicas de Moscú, hoy no solo se conserva bajo llave el cerebro de Lenin, sino también el del filósofo Iván Pavlov, el del ingeniero aeronáutico Konstantin Tsiolkovsky y el del escritor Máximo Gorki. Sin embargo, los sesos del fundador de la URSS no solo se compararon con los de compatriotas brillantes, sino también con los de 10 ciudadanos comunes. Los resultados no se hicieron públicos y solo fueron presentados ante las máximas autoridades. En el Instituto Hoover hoy existe una copia del reporte que recibió el Politburó que tenía 63 páginas. El informe está en mal estado y tiene mucho lenguaje científico y cosas sin sentido. Pero por supuesto, concluye que Lenin fue un genio hasta el final de sus días. Esto a pesar de que sufrió 4 infartos cerebrovasculares y que estuvo incapacitado desde el segundo infarto cerebrovascular, relató uno de los entrevistados, que fue el que investigó. Fue cómico leer este documento porque pareciera que sus autores estaban inventando cosas para llegar a la conclusión a la que querían llegar, agregó el encargado el que fue consultado sobre este tema.
aunque solo pesaba 1.3 kilogramos en comparación con los más de 2 de algunos afamados escritores de la época, los investigadores aseguraron que el cerebro de Lenin presentaba una complejidad de relieves y peculiaridades en la configuración de los surcos y circunvoluciones, especialmente en su lóbulo frontal, dignos de alguien con altas capacidades intelectuales. Alonso desestimó los hallazgos tanto del Dr. Bock como de quienes lo sucedieron. Nadie cree que el tamaño o forma del cerebro tengan que ver con la inteligencia. Hay personas con cerebros grandes que han dejado grandes obras artísticas o científicas, pero también hay personas con cerebros pequeños que lo han hecho. No hemos encontrado un patrón que nos permita decir dónde reside el genio. Acto seguido, Alonso recordó que hoy seguimos discutiendo a qué llamamos inteligencia. Y dijo que, por ejemplo, el pintor Vincent van Gogh es considerado un genio artístico, pero fue una persona con muchísimos problemas. Igual pasó con el físico Isaac Newton, quien es considerado el mejor científico de la historia, pero no tuvo amigos y vivió casi en la miseria pese a tener dinero, dijo este experto. Tras la disolución de la URSS en el 1991, algunos científicos que custodiaron o examinaron el cerebro de Lenin comenzaron a ofrecer otras versiones distintas a la oficial. Ciertamente tenía un lóbulo frontal grande y un gran número de neuronas piramidales. Ahora, ¿qué significa eso? Solo podemos especular. Ese cerebro no tiene nada especial, admitió en 1993 el doctor Oleg Adrianov, entonces director del centro que resguarda los sesos del líder bolchevique. No creo que fuera un genio, remató el científico ruso en declaraciones a la prensa británica. El estudio del cerebro de Lenin fue también una de las armas con las que Stalin buscó consolidarse como el heredero del fundador de la URSS. Y sobre esto dijo Gregory, Stalin no solo quería probar la genialidad de Lenin, sino convertirse en el intérprete de esa genialidad para así forzar su posición en la lucha por el poder que comenzó apenas murió Lenin. O sea, que también en el plano político aprovecharon la historia. Y es que el cerebro de Lenin no fue lo único que Stalin usó en su guerra por el poder, y por ello ignoró los deseos de su predecesor y los de su familia y decidió preservar el cuerpo de Lenin y exhibirlo públicamente como el de un santo en el mausoleo edificado bajo las murallas del Kremlin, donde, bueno, pues todavía al cumplirse 100 años, ahora, este 21 de enero pasado, todavía permanecía y donde algunas personas fueron allí a tal vez recordarlo. No obstante, expertos como el estudioso cubano Armando Chaguaceda creen que el propio Lenin dio pie en vida para su posterior proceso de divinización. Lenin fue el creador del Estado totalitario soviético, el cual tiene entre sus pilares la propaganda, afirmó el señor Chaguaceda. Una cosa es lo que dicen los líderes y otra lo que pasa en la práctica. Todos estos líderes, Lenin, Fidel Castro, Mao Zedong, dijeron que no querían un culto a la personalidad alrededor de su persona, pero eso fue una retórica, porque en vida organizaron o auspiciaron un culto a su figura y eso continuó hasta después de muertos, dijo este historiador cubano de apellido Chaguaceda. A propósito, ¿será por eso que Fidel pidió que lo cremaran? ¿O será por eso que su hermanito pidió que lo cremaran? Para que no hubiera más problemas con un pedacito, no le hicieran picadillo su cerebro. Bueno, al fin y al cabo, estas son las historias y esto es el resultado, después de estos 100 años, de lo que ha pasado con el cerebro de este hombre que, bueno, pues convirtieron en un picadillo para estudiar un pedacito y al final de todo, cada cual, desde la posición en que estaba, consideró lo que le pareció mejor con relación a si el hombre era genial o no. Lo único que no investigaron ellos es de ese cerebro es la capacidad para hacer tanto mal como hizo Lenin y para inventar tantas maneras horrendas de subyugar a la humanidad. Bueno, ya eso
quedará para el estudio de los pedazos de seso de otros por ahí. Con esto nos vamos, amigos. Espero que les haya interesado y como siempre les pido que lo compartan.